era la necesidad. Ellos ocupaban expresar el mensaje y todos hablaban diferentes idiomas. Okay, entonces el Espíritu viene, desciende sobre ellos y ellos, aunque son discípulos, comienzan a hablar en otros idiomas y de manera que todos eran entendidos. Entonces era una necesidad que el Espíritu Santo en ese momento ocupaba, que ellos tuvieran esa capacidad de poder hablar idiomas que no eran su idioma, sino que los hablaron en ese momento. ¿Puedo decir algo? Sí, hermano. Yo a través de la lectura he podido entender que no siempre que el Espíritu Santo bautiza a uno habla en lengua, puede dar otros dones que no en lengua. Ok, vamos a esto. Dice, y vamos a leer Hechos 2:14. Hechos 2:14 dice esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ok, resulta que Pedro en este momento viene de recibir el Espíritu Santo. Él viene y es bautizado con el Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahora, ¿y qué dice que hace? Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Ok, no dice, y Pedro después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, se paró o se puso de pie y comenzó a hablar en lenguas. No dice eso. ¿Qué dice? Se puso de pie y les habló diciendo. O sea, nos está dejando ver que una vez de que Él es lleno del Espíritu Santo, Él lo que hace es que toma autoridad. Por eso la segunda que yo les puse acá, dice, de nuevo para predicar. La número 2. Entonces, tenemos idiomas, tenemos de nuevo para predicar, y entonces yo fui y busqué la palabra de nuevo, por si alguno no la conoce, o le falta contexto a la palabra de nuevo, ¿verdad? Pues yo le puedo decir, ok, ¿qué es de nuevo? Dice la palabra de nuevo: empleo de energía, valor, ánimo, vigor para lograr algo, en especial venciendo dificultades. Ahora, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo hizo con ellos cuando vienen y reciben el Espíritu Santo? Les dio energía, valor, ánimo y vigor para predicar la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted es una persona que tiene vigor, que tiene ánimo, que no le da miedo pararse y predicar la palabra, usted está sellada con el Espíritu Santo. También podemos decir convicción. Convicción, que usted puede pararse delante de alguien y usted pueda predicar la palabra sin ningún temor, sin ningún miedo, con seguridad. Ahora, eso viene por dos cosas. Una, porque usted estudia y conoce la palabra. Y dos, porque el Espíritu siempre le da a usted el que hablar. Venía hablando ahora con Andrés y con Nancy, que muchas veces, si usted se pone a ver aquí, un ejemplo, yo traigo solamente eso. La clase que yo a ustedes le doy, no la ensayo en mi casa y vengo y la repito aquí. Yo traigo los títulos de lo que yo tengo que darles. Pero el Espíritu Santo entra y sale y saca de lo que hay adentro. Porque recuerde que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos recuerda las promesas que hemos recibido. Y entonces, Él viene, entra aquí adentro, saca las promesas, lo que yo conozco, y lo expone para que ustedes aprendan. No es algo que yo lo ensayo ni que lo practico, sino es que entendí que un día en especial, el Señor a mí me selló y me bautizó en el Espíritu Santo. Me bautizó, tuve el bautismo del Espíritu Santo. Hablaba yo con ellos que precisamente en esta enseñanza, el Señor me reveló qué día fue. Que yo no lo sabía qué día era. Y en esta misma enseñanza el Señor me viene y me revela el día que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, que fue a medianoche en una montaña Legendarios, cuando yo me gradué como legendario. Ese día yo pude recibir y supe cuando fue el Gabriel que había antes y me pasó lo que pasó en el Pentecostés. Aunque tenía mucha información en mi mente, más de 18, 19 años de evangelio, y estudiar y ir a muchos discipulados, no tenía la capacidad de expresarme. Después de que yo bajé de esa montaña, después de esa medianoche, yo comencé a hablar, y no en lenguas,
Comencé a gritar a Dios, te amo, Señor, te quiero, perdóname. Y comencé a hablar y no me volví a callar. Hasta el día de hoy sigo hablando. Y ahora estoy como maestro y discipulado, ¿verdad? Pero yo pude entender que ese día fui bautizado en el Espíritu Santo y no lo sabía. Sabía que había habido un cambio en mí, pero hasta que yo leí, hasta que yo hice este estudio del Espíritu Santo, de cómo era el bautismo del Espíritu Santo, entendí que ese día pude identificar el día en que yo fui bautizado en el Espíritu Santo y no lo sabía, no me había dado cuenta. Por eso la intención de traérselos a ustedes de una manera más explícita, con ejemplos, para que usted también pueda identificarse. Ahora, dice que cuando Pedro está hablando con ellos, y parte del discurso que Pedro está hablando, dice esto. Vamos a ir a, que esto es importante. En el mismo Hechos 2, 16. O vámonos al 2.15. Y dice, porque estos no están ebrios. Ya habíamos quedado ahí, ¿no? Donde Pedro está hablando con ellos y está haciendo su primer discurso. Entonces resulta que en su primer discurso, él le comienza a explicar al pueblo de que ellos no están ebrios porque es la hora novena, o sea, es temprano, y que ellos lo que están es, vea lo que dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, ¿qué nos va a decir aquí? ¿Qué nos dice Pablo que está pasando en el Pentecostés? Pedro está diciendo que lo que pasó en el Pentecostés fue lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ok, entendemos que el Señor vino y derramó el espíritu sobre toda carne en el Pentecostés. Y vuestros hijos y hijas profetizarán. ¿Ok? No dice, y vuestros hijos y hijas hablarán en lenguas. Dice, profetizarán. ¿Ok? Entonces tenemos, por eso les puse acá, hijos e hijas, que es la número 3, profetizarán. ¿Qué es profetizar? Ahorita les desarrollo la palabra en contexto. Después dice, número 4. Hijos y hijas profetizarán. La 3, sí. Y la 4. Vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ¿cuál es otra señal? Que sobre los jóvenes comenzarán a ver visiones que antes no tenían. Ese día, en el día de Pentecostés, posiblemente el Señor haya comenzado a darle visiones a usted y usted ni cuenta se ha dado. Y usted tal vez no ha entendido que es el bautismo del Espíritu Santo sobre su vida y le está dando el don de poder ver esas visiones como joven y que Dios quiere usarlo por medio de las visiones. En el momento que usted las reciba y las acepte, porque al usted conocer algo y a usted creerlo, conocerlo, bajarlo a su corazón, usted le da vida a aquello y entonces ya usted va a entender que es que Dios quiere comunicarse con usted, que el Espíritu Santo quiere bautizarlo en el Espíritu para sellar el pacto, ¿verdad? Porque usted puede ser cristiano, puede tener el Espíritu Santo y vivir toda la vida salvo, pero falta la llenura del Espíritu Santo, lo que me dijo la hermana el otro día. Yo ya me bauticé en aguas, el bautismo del agua es para el perdón de pecados, pero ahora falta la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo lo que nos da prácticamente es una posición, un cargo, una responsabilidad. ¿Ok? Y el trabajo de nosotros es buscarlo, anhelarlo y identificarlo. Porque si nos quedamos como los papás de mi amigo, va a haber un problema porque hey, si no tengo las lenguas, entonces ¿qué hago? No tengo al Espíritu Santo. Pero resulta